pero permanece elevada en el tiempo. Porque como ustedes saben, la IgG es un anticuerpo de memoria. La fase en la que hay viremia se conoce como fase aguda, y la fase donde aumentan los anticuerpos es la fase convaleciente. Entonces vamos a ver que podemos detectar de diferentes métodos, diferentes formas a los agentes virales. En este caso vamos a empezar con los métodos directos. Vamos a clasificarlo de dos formas: métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, como su nombre lo dice, vamos a ver directamente al virus, ya sea verlo al microscopio, ya sea aislarlo y cultivarlo en cultivo de células, o poder detectar sus proteínas o sus moléculas, ya sea a nivel proteico o a nivel de ácidos nucleicos. Creo que Milary tiene la mano levantada. Dime, Milary. Profesor, disculpe, es que tiene una consulta sobre el gráfico. Usted no había indicado que la fase donde había la celeste, ¿cómo se llamaba esa fase, profesor? Ok, la fase donde hay mayor cantidad de viremia o mayor virus en fluidos o en sangre se conoce como la fase aguda. Gracias, profesor. Okay. Entonces, precisamente en esa fase aguda que acaba de preguntar Milary, es donde más podemos usar los métodos directos, porque es donde el virus está en mayor cantidad. ¿Sí? Podemos hacer un aislamiento viral por medio de cultivo de células, que ya sabemos que es más complicado porque necesitamos células, necesitamos infraestructura, necesitamos un laboratorio especializado, que no todos los laboratorios cuentan con eso. Podemos hacer la determinación de antígenos virales. Recuerden que los antígenos virales son proteínas, y los podemos detectar ya sea por una prueba rápida, por una prueba de ELISA, por una prueba de inmunofluorescencia, de aglutinación, o podemos detectar como tal el ácido nucleico viral, que ya puede ser de ARN, de ADN, por medio de técnicas moleculares que ustedes conocen ya, por ejemplo la PCR, que han escuchado bastante. Si es un virus de ADN, se hace una PCR normal, directamente detecta el ADN. Si es un virus de RNA, se hace una RT-PCR, que la RT significa retotranscriptasa reversa, porque necesitamos convertir primero el RNA en DNA, y entonces se hace una RT-PCR. O podemos ver el virus al microscopio a partir de biopsias, tejidos o cultivos. Podemos observarlo al microscopio por microscopía electrónica. Los otros métodos, o el otro grupo de métodos de laboratorio, de pruebas, son los métodos indirectos. Ahí la palabra lo dice, no vamos a medir el virus directamente, sino que indirectamente vamos a ver lo que es la respuesta inmune que nuestro cuerpo desarrolla contra ese virus. Entonces ahí lo que estamos detectando son anticuerpos. Igualmente podemos tener técnicas de pruebas rápidas, de ELISA, de inmunofluorescencia, que nos van a ayudar a detectar estos anticuerpos, o las pruebas de PRNT, que son las pruebas de reducción de neutralización de placa, que la vamos a ver más adelante. Todos ellos miden anticuerpos y vamos a clasificarlos como métodos indirectos. En el diagnóstico viral ustedes no solo van a contar con las pruebas de laboratorio, es más, en algunos casos la infección viral puede ser manejada 100% clínicamente sin un diagnóstico de laboratorio, como es el caso del dengue, donde no necesariamente una prueba de laboratorio nos tiene que decir que el paciente tiene dengue, sino que por sus síntomas, sus signos, podemos darle un manejo clínico a ese paciente, ya sea por hidratación o medicación del tipo de sintomatología que tenga el paciente. Entonces es importante que el médico también recabe información del paciente, no solamente el examen físico o la anamnesis que hace el médico, sino también que busque un poco más allá, de dónde viene el paciente, cuál es la procedencia, ha viajado últimamente, qué ha comido últimamente, de qué área geográfica proviene, que puede ayudarnos a hacer un nexo epidemiológico, es hacer una relación donde el paciente puede provenir, donde ya sabemos que hay un brote de alguna enfermedad, o podemos encasillar al paciente dentro de sus síntomas y síntomas, a ver si encaja dentro de alguna definición de caso sospechoso,
o caso confirmado, ya sea ahí sí por una prueba de laboratorio. Entonces es importante ver o buscar más información para que el médico pueda tener un diagnóstico diferencial un poco más acertado y no hacer pruebas de laboratorio a lo loco, sino que tener una idea ya clara de qué puede ser a lo que el paciente tiene. Tiene animales, vive en un área donde hay selvática, todo ese tipo de información. Y bueno, obviamente las pruebas de laboratorio, ya sea un hemograma, un urinálisis, toda esa información también va a ayudar a complementar ese diagnóstico. Y ya cuando el médico tiene una sospecha clínica un poco más clara, entonces podemos hacer pruebas especializadas de laboratorio para detectar el virus que el médico sospeche que tenga, ya sea un dengue, un SARS-CoV-2, una influenza, un VIH. Entonces es importante saber, bueno, este paciente, en el caso de un VIH, yo tengo que sospechar realmente de un VIH o al mandar una prueba de VIH, realmente es una prueba de rutina que se debe hacer a toda persona sexualmente activa. Pero si yo estoy ante un paciente que tiene múltiples parejas sexuales, que no usa protección, o es trabajadora o trabajador sexual, todo eso me va a ayudar a poder guiarme un poco más mi sospecha. Entonces, en el caso del aislamiento o el intento de aislamiento viral, vamos a necesitar células. ¿Por qué vamos a necesitar células? Porque ya vimos en la teoría que son microorganismos obligatoriamente intracelulares. Entonces necesitamos tener una línea celular que nos permita hacer el cultivo de estos virus. Y esa línea celular debe ser específica para el virus que yo estoy o que quiero aislar, ¿no? No es la misma línea celular que voy a usar para influenza que la que uso para aislar dengue. Entonces tengo que tener claro eso para que el laboratorio sepa dónde cultivar esa muestra, en qué línea celular. Lo que ustedes están viendo aquí se llama efecto citopático. En la imagen de la izquierda superior van a ver que hay como una alfombra con gris, que realmente son miles o cientos de células planas pegadas una al ladito de otra, ¿sí? Es una monocapa de células que está en un plato Petri, y esa monocapa de células, ven que en algún momento en la parte más superior hay como un hueco donde hay como un daño ahí. Ese daño o ese hueco o ese efecto citopático es el virus que está lisando o destruyendo esa monocapa de células, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver al microscopio y podemos entonces pensar que ahí se está formando una placa. ¿Qué es una placa? Es como un pequeño hueco donde el virus está destruyendo la monocapa de células. Y esos huecos podemos verlos en el plato inferior de la mano derecha, aquí, donde hay como 6 pocillitos. Cada pocillito tiene líneas celulares donde hay virus, y están viendo que hay como muchos puntos blancos ahí en esos platitos. Esos puntos blancos son las placas virales, ¿sí? Es la destrucción de la línea celular. La línea celular está teñida de rojo, y esos huecos blancos es porque ya el virus ha destruido en esa área la línea celular. Entonces es importante que cuando tenemos un cultivo celular y le agregamos un virus o una muestra que puede tener un virus, el virus va a empezar a formar estas placas, ¿sí? Que es parte del proceso de replicación viral, donde él va a usar la célula y la va a destruir después que la utilice. ¿Preguntas aquí? Entonces ese efecto citopático vamos a ver realmente después qué significa, ¿no? También podemos tener esta prueba que está aquí, chicos, de aislamiento viral. Se hace en la fase aguda, de pacientes que tienen de 1 a menos de 5 días de inicio de síntomas, ¿sí? Porque en esa fase que va a haber bastante virus. Ya en esta que viene, que es la prueba de PRNT, es una prueba que se hace en la fase convaleciente, donde el paciente ya tiene poco virus, pero tiene producción de anticuerpos, ¿sí? La prueba de PRNT es una prueba de neutralización de anticuerpos que va a reducir la cantidad de formación de placas que se forman. O sea, las placas que ustedes vieron en antes, que se forman en un cultivo, en esta prueba no se van a formar porque el paciente ya tiene anticuerpos que neutralizan el virus y va a evitar que se forme la placa o reduce la formación de placas, ¿sí?
Entonces, en esta fase, ya la muestra del paciente ya no vamos a buscar el virus, vamos a buscar el anticuerpo neutralizante. Pero para poder hacer esta prueba necesitamos 3 componentes: la línea celular para cultivar el virus como tal, que no va a provenir del paciente. El virus lo coloco yo en el laboratorio intencionalmente. Yo intencionalmente agrego el virus que tengo un virus en el laboratorio, lo agrego a la línea celular. Y el tercer componente es el suero o la muestra del paciente, que vamos a buscar en esa muestra si hay o no anticuerpos neutralizados. ¿Okay? Entonces eso es para poder ver, una vez tengo en estos platitos que están representados acá arriba, estos 4 platitos, tengo representado que ahí va a estar la monocapa de células más el virus. Y los tubos que están acá arriba son el suero del paciente, ¿sí? Donde yo voy a diluir ese suero del paciente, lo voy a ir diluyendo y lo voy a ir agregando. Entonces voy a tener en el plato la monocapa de células, el virus y el suero del paciente diluido en cada plato más diluido. Y voy a observar en la línea de platos de la parte inferior que hay como una sombra gris, pero hay unas áreas blancas que representan las placas que les acabo de mencionar. Veo que en el primer plato hay 3 circulitos blancos, en el siguiente hay 5, acá hay 10 o más, y en el último están incontables. ¿Por qué? Porque como el suero estaba más diluido, entonces la cantidad de anticuerpos neutralizantes que había en la muestra también se diluyó, había menos anticuerpos en cada tubo, y por ende, al haber menos anticuerpos, había menos posibilidad de que el anticuerpo neutralizara el virus, y entonces el virus lograba infectar la célula y se formaban más placas. Entonces es importante, en la interpretación de este resultado, podemos decir que sí había anticuerpos neutralizantes y que se ve que van disminuyendo a medida que voy diluyendo el suero. ¿Por qué me interesa? Ajá, dime. Yo le tengo una pregunta. Si nuestro paciente ya tiene anticuerpos contra el virus, o sea que prácticamente ya la inmunidad adaptativa ya actuó, ¿por qué es necesario que nosotros actuemos entonces si ya técnicamente el paciente se acostumbró, ¿no? Ya está derrotando la enfermedad. Ok, sí y no, porque, por ejemplo, vamos a hacerte un ejemplo bien puntual para David. ¿Es David o David? David, profesor. Ok, vamos a pensar que tenemos un paciente que te llega a ti, David. El paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene dolor retroorbital, dolor en los ojos, tiene rash, petequias, y te llega a tu consultorio. ¿Qué tú sospecharías de un paciente con estos síntomas que te acabo de decir? Fiebre, dolor muscular, debilidad, dolor retroorbital, rash. Alguien que ayude a David, ¿qué sospecharían ustedes? Un agente viral que nos cause unos síntomas parecidos. ¿Dengue? Dengue, muy bien. Dengue puede ser una. Luego puede ser chikungunya, también me causa síntomas parecidos, aparte de la artralgia. O puede ser un Zika virus. Los 3 virus circulan en Panamá ya, aunque dengue es el más común. Entonces, si ese paciente me viene con... tú le preguntas a ese paciente, ¿hace cuánto inició síntomas? Y el paciente te dice, bueno, yo inicié síntomas hace 2 semanas, todavía sigo con los síntomas. ¿Por qué tú crees que es importante que tú le preguntes a ese paciente cuándo fue que le inició síntomas? ¿Por qué es tan importante esa pregunta? Para el tipo de anticuerpo que le tengo que probar siempre. Porque tú puedas clasificarlo si él está en la fase aguda o en la fase convaleciente. ¿En qué fase estaría si ese paciente ya tiene 2 semanas de haber iniciado síntomas? Está en la fase convaleciente. Entonces, si tú le mandas a ese paciente que tiene dengue, le mandas una prueba de antígeno, una prueba de cultivo viral,
una prueba de PCR para dengue, lo más probable, la cantidad de virus, que no es que haya desaparecido, David, sino que está muy baja, puede que alguna de esas pruebas salga negativa. Incluso el paciente todavía teniendo dengue, todavía teniendo síntomas. Entonces tú le mandas a ese paciente una prueba de anticuerpos y te sale que ese paciente tiene IgM y IgG positivo, ambos anticuerpos positivos para dengue. ¿Qué te dice esa información a ti? Que tiene IgM e IgG. Ustedes ya dan inmuno, ¿verdad? David. Sí damos inmuno, pero se me olvidó. Ya se lo olvidó. IgM, ¿qué significa? ¿Qué diferencia tiene IgM e IgG? Ya tenía que hablar con Pascal y Griselda. ¿Quién me da este inmuno? Ok, IgM es el primer anticuerpo que se produce. Se produce un poco antes que la IgG. Después va disminuyendo. Y la IgG se produce un poco después, pero se mantiene elevada y se puede detectar a lo largo del tiempo. Entonces, si este paciente tiene IgM, lo más probable, dentro de la fase convaleciente, está iniciando esa fase convaleciente. Entonces, esa información es importante que tú le tengas. Y si ese paciente, tú lo mandas para su casa, pensando que el paciente ya está controlado, porque tiene IgM o IgG, y te desconectas de ese paciente, el 2% o menos del 5% de los pacientes con dengue te van a entrar nuevamente por el cuarto de urgencias, porque se consideraría una negligencia lo que tú hiciste. ¿Por qué? Porque ese paciente puede que estaba dentro de la definición de casos como un dengue sin signos de alarma. ¿Qué se indica en este caso? Que tú le pidas al paciente que regrese 2 o 3 días después, monitoreas plaquetas, monitoreas hematocrito, monitoreas y de repente cuando ese paciente te regresa 3 días después, te va a regresar con plaquetas bajas, con hematocrito elevado. ¿Qué significa eso? Que está perdiendo líquido de su sistema sanguíneo, se hemoconcentran las plaquetas, por eso se eleva, y el hematocrito se eleva, las plaquetas disminuyen, disculpa, y el hematocrito se eleva, y de repente ese paciente ya te regresa con un dolor en el hígado, un hígado inflamado, o signos de sangrado o de hemorragia. Entonces ese paciente no estaba controlando realmente esa infección, simplemente estaba en una etapa que, aunque sea convaleciente, no siempre significa que el virus esté controlado. Si no, imagínate en el caso de los pacientes con VIH. Tienen IgE y IgM como locos, pero duran 10 años con el virus y pueden llegar a fase SIDA. Entonces, no siempre estos anticuerpos son efectivos. ¿Sí? Se producen, tratan de hacer el intento de controlar la infección, algunas veces lo logran, otras no. Entonces, es más o menos para que creo que si te queda un poco más clara la idea de lo que te quise transmitir. Sí, profesor, gracias. Entonces es muy importante que ustedes vean, chicos, cuando vean estos platitos que están aquí abajo, en la mano derecha, con sus plaquitas virales, en un cultivo viral, si yo veo las placas en un aislamiento viral, ¿qué significa? Que la muestra del paciente tenía el virus, está positiva la prueba. Pero en la prueba de PRNT es lo contrario. Al medir anticuerpos, la prueba está positiva es cuando yo no veo placas o cuando veo muy poquitas placas. Entonces tienen que tener cuidado, iba a decir jugar bien, tienen que tener cuidado porque la interpretación es distinta. En la prueba de aislamiento viral se va a ver idéntica a la prueba de PRNT. ¿Cómo la voy a diferenciar? Entonces en el examen yo les tengo que dar ideas de ante qué prueba usted está, porque el resultado positivo en la prueba de aislamiento viral es el resultado negativo de la prueba de PRNT, porque en una yo mido el virus, en la otra mido anticuerpos neutralizantes.
Entonces tienen que tener cuidado al momento de la interpretación para que no salga mal en esa parte. Entonces, nuevamente estas imágenes representan la prueba de PRNT. El primer circulito de la parte superior de arriba es el virus, solamente virus y células. Como no hay anticuerpos neutralizantes, se forman las plaquitas blancas que ustedes ven ahí. En el siguiente es un suero control negativo. ¿Qué significa el suero negativo? Que no tiene, ya yo sé que ese suero no tiene anticuerpos neutralizantes. Es decir, que ese paciente nunca se infectó por ese virus. Y como no tenía anticuerpos neutralizantes, también voy a ver las placas formadas. Tengo un mod control que es igual que el virus control, y luego tengo un suero positivo. ¿Cómo tú ves el suero positivo, David? Ahí. ¿Tiene placa o no tiene placa? No veo placas, profesor. No ves placas porque está positivo para anticuerpos neutralizantes. Y al tener anticuerpos neutralizantes significa que el paciente ya le había dado la infección, tenía anticuerpos, y esos anticuerpos fueron efectivos. Aquí sí fueron efectivos y evitaron que el virus ingresara a las células que estaban en ese plato, y por ende no se formaron las placas, porque neutralizaron al virus. Por eso se llama prueba de neutralización. ¿Okay? Entonces es importante. Aquí esta es una prueba positiva para PRNT, cuando yo no veo placas o veo muy poquitas. ¿Okay? Y aquí pueden ver también otros ejemplos de otros pacientes que tienen diferentes diluciones de anticuerpos. También puede usar ratones de laboratorio, o puede usar mosquitos. En el caso del virus dengue, yo puedo infectar mosquitos con virus dengue. En el caso de Hanta, puedo infectar ratones para ver si la muestra tiene algún virus, y si el ratón se infecta o se enferma es porque la muestra tenía algún virus. Eso se llama signo diagnóstico. También puedo usar huevos embrionados. En el caso de que no tenga líneas celulares, que son muy caras, muy costosas, puedo usar un embrión de pollo para infectarlo en las diferentes cavidades, ya sea la cavidad linfoidea, la cavidad amniótica o algunas otras cavidades que se forman en el huevo embrionado, y ese huevo embrionado yo lo puedo inocular con un virus o una muestra para ver si se infecta o se produce algún efecto citopático que me haga pensar que hay algún virus presente. Por ejemplo, en la yema yo puedo infectar con herpes simple, en la cavidad amniótica puedo infectar con virus influenza, ¿sí? Entonces aquí podemos ver todas las cavidades que tiene el huevo embrionado y todos los virus que se pueden usar dependiendo de qué cavidad y qué tiempo debe tener el embrión para que sea más efectivo para el cultivo del virus en ese embrión. También hay pruebas de aglutinación o hemoaglutinación que se usan para, por ejemplo, en el caso del virus influenza, que se sabe que es un virus que aglutina los eritrocitos de pollo y de pavo, y podemos usarla para ver si se forma la aglutinación cuando la muestra tiene presente el virus. O en el caso de la inhibición de la aglutinación, medimos anticuerpos, y si esos anticuerpos inhiben el virus que yo pongo en el laboratorio con los eritrocitos, entonces también puedo saber si hay anticuerpos contra el virus influenza. O puedo utilizar pruebas de ELISA, que ya son pruebas más automatizadas o más semiautomatizadas que están en el laboratorio para detectar anticuerpos o antígenos. En el caso de Western Blot, es una prueba que se utiliza para Hanta, para VIH, también puedo utilizarla. Es un poco más complicada, pero se puede utilizar. Parece una prueba rápida, pero puedo ver varias proteínas virales a la vez del virus. O lo que está de moda ahora con el SARS-CoV-2, que todo el mundo habla de PCR, que son pruebas moleculares que detectan el genoma del virus en la fase aguda del paciente. También está muy de moda las pruebas rápidas, que son mucho más baratas, menos costosas, son más accesibles, no necesitan un equipo tan sofisticado como un termociclador, que es el equipo que se utiliza para hacer la PCR. Lo puede hacer personal que no necesita un personal especializado para hacer una prueba rápida. Ya puede ser alguien con una experiencia un poco más básica,
es más sencillo, son más accesibles, menos costosas, las puede utilizar en áreas de difícil acceso, en áreas donde no hay luz, donde áreas selváticas, en una feria, o sea, tienen un uso un poco para masificar lo que es el diagnóstico. Antes no se confiaba mucho en ellas porque tenían poca sensibilidad y especificidad. Hoy día ya han mejorado bastante y son bastante confiables. Nunca una prueba rápida va a ser mejor que una PCR, siempre, porque la PCR es más sencilla y miden cosas distintas. La prueba rápida mide antígenos o anticuerpos y la PCR que mide, ¿qué detecta la PCR, chicos? El genoma del virus. El genoma del virus, muy bien. Ya hablamos del cultivo, ya dijimos que los virus son microorganismos obligatorios, intracelularmente obligatorios y que necesitan células para poder replicarse. Estos sistemas de células son monocapas, normalmente monocapas vivas, que se cultivan para poder que el virus crezca. No es tan sencillo como ustedes que usan un McConkey, un agar sangre para cultivar bacterias. Acá el crecimiento es más lento, necesita semanas, 2, 3, 4 semanas para que el virus realmente se vea si está infectando la célula y poder ver ese efecto citopático, ¿sí? Y también se requiere personal mucho más especializado, infraestructura, áreas estériles, cámaras de bioseguridad, baños María, insumos estériles, áreas separadas, ¿sí? Entonces es mucho más complejo. Nosotros en el laboratorio de virología no vamos a ver el cultivo viral directamente porque no tenemos la infraestructura tan compleja que se necesita para que ustedes hagan un cultivo viral. Además que a nivel de bioseguridad es mucho más peligroso que ustedes manipulen un cultivo de virus porque el virus está concentrado y puede haber muchas más probabilidades de un contagio cuando manipulamos virus. Entonces, a nivel de bioseguridad también es más delicado este manejo cuando ya tenemos un cultivo del virus. Y el efecto citopático, ya vieron uno ustedes, que es la formación de placas. Pero hay otro tipo de efectos citopáticos que se pueden hacer. ¿Qué es un efecto citopático? Bueno, es el daño que el virus le causa a la célula, el daño celular, ¿sí? Y este efecto ustedes sí lo pueden ver en un microscopio de luz, en un microscopio óptico. El virus no lo pueden ver, pero sí pueden ver el daño que el virus le hace a la célula. Y van a ver entonces que este efecto citopático puede ser una vacuola, que se forma una vacuola en el citoplasma, o agrandó el núcleo de la célula, o agrandó la célula, o formó una inclusión, que es como un precipitado que se forma aparte del núcleo, se ven precipitados o inclusiones dentro de la célula. Todos esos cambios o efectos citopáticos los pueden ver al microscopio, ¿sí? No todos los virus producen estos efectos citopáticos, hay unos que producen efectos citopáticos específicos. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas, estos efectos citopáticos. El primer efecto citopático que van a conocer se llama ojo de búho, ¿sí? O ojo de lechuza. Lo produce el citomegalovirus. Como su palabra lo dice, citomegalovirus significa que un virus que agranda la célula, ¿sí? Entonces van a ver aquí, voy a señalar con el puntero en la parte de arriba cómo se ve como un ojo de búho, ¿sí? Ven que hay un núcleo, está la célula, el núcleo, y hay un halo claro alrededor del núcleo. Y las demás células las veo más pequeñas, a comparación con esta, que está grandota, ¿sí? Y asemeja como un ojo ahí mirando un ojo de búho. En la parte de abajo veo uno un poco más alargado también. Miren las células alrededor de ese ojo de búho. Mirenla mucho más pequeña. Veo esta célula grande, de nuevo con un halo claro. Y acá veo otro ojo de búho arriba, pero teñido de otro color, ¿sí? Igual es el citomegalovirus. Entonces voy a ver estas inclusiones basofílicas que van a ser producto de la infección del citomegalovirus en estas células. También vamos a ver poilocitos, que es otra inclusión viral. Acá el cambio lo voy a ver en el citoplasma. Miren este citoplasma, veo el núcleo, veo el citoplasma de la célula plana y voy a ver que hay como
halo celeste más fuerte alrededor de ese citoplasma. Cuando lo comparo acá en la imagen de la mano derecha, veo estas células que no tienen ese coilocito, células planas con su núcleo pequeño. El citoplasma lo veo todo de un solo color, pero más abajo en el puntero señala, miren el cambio en el citoplasma en comparación con la otra, ¿okay? Entonces ese es un coilocito que lo produce el virus del papiloma humano, VPH, y es considerado como lesiones precancerosas, ¿sí? Son una alerta para el patólogo de un posible o futuro desarrollo de cáncer de cervicuterino, porque ustedes saben que algunos genotipos del virus del papiloma humano inducen o pueden inducir a que se dé un cáncer en las mujeres que tienen este virus. El siguiente efecto citopático, la siguiente inclusión viral, se llama cuerpos de Cowdry y lo producen varios virus. Los virus que pertenecen a la familia herpes viridae, o sea, el virus herpes simple, tipo 1, tipo 2, va a producir los cuerpos de Cowdry. O, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que ya lo vimos, que también pertenece a la familia herpes viridae, puede producir también, aparte de ojo de búho, puede producir cuerpos de Cowdry. Los cuerpos de Cowdry están aquí en el puntero, ¿no? Señalados con un ganchito. Ustedes ven la célula, ven el núcleo, pero ven como un punteado, moteado oscuro alrededor. ¿Sí? Esos son los cuerpos de Cowdry. Y son inclusiones más eosinofílicas. ¿Sí? Aquí hay otro. Y miren que en la parte de abajo, aparte de cuerpos de Cowdry, hay un ojo de búho, o dos ojos de búho. Porque probablemente es un citomegalovirus que, aparte de producir ojos de búho, también puede producir cuerpos de Cowdry. Y la última inclusión viral que van a ver es los cuerpos de Negri, que están afuera en el citoplasma, como es el virus de la rabia el que produce los cuerpos de Negri. Estas son células del sistema nervioso, por eso ven como un axón largo ahí, y van a ver el núcleo, y alrededor, afuera del núcleo, ven otra estructura más chiquita que parece un núcleo más pequeño. Esa es una inclusión citoplasmática que se conoce como cuerpos de Negri, ¿sí? Cuerpos de Negri. Y lo produce el virus de la rabia, que está en el citoplasma, esta inclusión. Y bueno, este es un resumen de las técnicas de laboratorio que ustedes ya vieron. Las clasificamos antes como métodos directos e indirectos. Aquí podemos ver, para ver la partícula viral, podemos usar microscopía electrónica o aislamiento viral a través de cultivos celulares. Podemos ver los antígenos, que son proteínas virales, a través de pruebas rápidas. Inmunocromatografía son pruebas rápidas. ELISAs, inmunofluorescencia. El genoma viral, ya ustedes saben que se usa PCR o RT-PCR, PCR en tiempo real. Y la respuesta inmune, que son los anticuerpos, lo podemos ver también por ELISA, inmunofluorescencia. Aquí faltó inmunocromatografía, porque inmunocromatografía, que son pruebas rápidas, también se usan para ver anticuerpos, o Western blot. Este es un ejemplo de un algoritmo que trabajamos recientemente. Tuve la oportunidad de trabajar este algoritmo con el Gorgas, donde diseñamos un algoritmo bien sencillo porque realmente no había mucha opción de técnicas de laboratorio. Lo que estaban disponibles eran las técnicas moleculares, y lo desarrollamos para el virus de la viruela del mono, donde se usan las lesiones las lesiones cutáneas que se forman en el paciente con viruela del mono en las diferentes etapas, porque primero hay pústulas, después se va secando, después hay postra. Cualquiera de esas etapas nos sirve para mandarlas al laboratorio Gorgas y hacer la detección del virus de la viruela del mono o monkeypox y saber si está positivo o negativo el paciente, ¿sí? Y aquí está la descripción de cómo se dice en qué medio de transporte hay que mandar la muestra, porque es un virus, así que no lo pueden mandar en los mismos medios de transporte que las bacterias, es un medio de transporte diferente. Y las temperaturas
el máximo de tiempo que se tiene que enviar la muestra, porque son muestras se pueden degradar rápidamente. Y acá está el equipo de trabajo que trabajó este algoritmo. Igual nosotros también trabajamos el algoritmo del SARS-CoV-2 con el MINSE, con el GORGA, tuvimos la oportunidad de desarrollar los algoritmos de país para este virus también, y prácticamente fueron muchos de los que están aquí los que trabajamos ese algoritmo también de SARS-CoV-2. Para el caso de la introducción de esta primera clase de laboratorio, también les voy a dar un libro de referencia. En este caso no es obligatorio que lo estudien para el examen. Simplemente si hay una prueba que les quedó, como quien dice, que no entendieron bien la pre-RNT o PCR para virus o aislamiento viral, que es un efecto citopático, en este capítulo del virus pueden ahondar un poco más. Pero lo que viene en el examen es lo que vi en las diapositivas y lo que hablé, aparte de lo que está en las diapositivas. ¿Okay? Y que básicamente eso sería la introducción, bastante rápida, porque vamos a tener proyectos de micología que van a ser evaluados en el tiempo que nos queda. Pero antes de terminar, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta de la introducción para, de no haber preguntas, pasarle el mando a la profesora Carmen Indira e iniciar la presentación de los proyectos. Ok, chicos, a ver cuál grupo va a presentar primero. Ajeno, Celestino, ¿nos pueden apoyar con la ruleta? Y ya. ¿Qué grupo va a iniciar? El grupo 4, profa. El grupo número 4, vamos. Ok, voy a proyectar para que los chicos vean que es completamente al azar. Adelante, Ajena. Recuerden, chicos, que se toma en cuenta el tiempo